Cuando nosotros trabajábamos con arreglos, en ese caso uno declaraba un arreglo, ya sea unidimensional o bidimensional, con cierta cantidad de elementos. En este caso son 4 elementos en un arreglo llamado números, y que en cada una de las posiciones va a haber un valor que va a ser, en este caso, numérico, ¿sí? De tipo int. Y por otro lado, nosotros nos vamos a encontrar con los array lists, que son listas dinámicas, que en un comienzo, cuando uno la cree, no va a tener ningún elemento. Pero luego, a medida que uno le va agregando objetos, porque eso es lo que almacena, va a ir creciendo. Así yo le agrego un segundo objeto y va a estar enlazado con el primero. Si yo agrego un tercero, también se va a incorporar a esta lista, que va a ir creciendo a medida que yo agrego elementos. Y además, lo que almacena esta array list son objetos, ¿cierto? Bien lo sabemos. Y obviamente también va a tener un número para poder acceder a estos elementos. En este caso se llama lista objetos. Entonces es una lista dinámica. Ya. Si quiero crear una array list a partir de alguna clase, primero tengo que crear esa clase. Entonces, por ejemplo, podría crear aquí una nueva clase Java, que sería la clase mascota, en donde la mascota va a tener, elimino aquí los comentarios, la mascota va a tener los siguientes atributos. Por ejemplo, puede tener el nombre, y la mascota también puede tener como atributo un tipo, ya sea un gato, ya sea un perro, ya sea un ave, ya sea un pez, ¿ok? Entonces eso nos queda como atributo. De hecho podemos refactorizar aquí, encapsular los campos y podemos crear get y set para cada uno de sus atributos, ¿sí? Listo. Incluso podríamos hasta crear el constructor de la clase mascota, colocando public mascota, ¿cierto? Recibiendo por parámetro el nombre y el tipo y seteándolo a los atributos. No olvidemos que un constructor lo que hace es setear automáticamente los atributos del objeto que yo estoy creando, ¿sí? Esto es lo que estoy haciendo acá. En el fondo, este constructor permite que yo reciba estos dos parámetros y luego le asigne esos dos valores que estoy recibiendo a los atributos del nuevo objeto de tipo mascota que yo vaya a crear. Muy bien, teniendo la mascota lista, puedo crear un array list entonces, array list de mascota. Y luego tengo que indicar el nombre, que sería mis mascotas. Y esto va a ser igual a un new array list de mascota. Recordemos también que lo que está aquí a la izquierda es declarar un array list y lo que está a la derecha del signo igual es inicializar ese array list o en el fondo eh, almacenar o solicitar espacio en memoria para guardar este objeto de tipo array list. Ahora fíjense que el error que nos da es porque nos falta importar el package, ¿sí? Entonces para eso vamos aquí a agregar el import para Java útil array list y queda automático y ahí sí nos toma correctamente la declaración del arreglo. Si se fijan, no hay ningún índice, ningún tamaño. Yo no voy a decir que este array list es de 5 elementos o de 10 elementos. Simplemente se crea un array list que inicialmente va a estar vacío. Entonces, si yo manualmente aquí creo un objeto de tipo mascota, por ejemplo, m1 va a ser igual a new mascota, y le doy inmediatamente los valores, ¿cierto? El nombre puede ser, no sé, cat, y el tipo de mascota va a ser un gato. Ahí yo acabo de crear un nuevo objeto con esos dos atributos ya asignados, inicializados. Incluso podría crear una segunda mascota. M2 va a ser igual a new mascota. em, Perry. Y en este caso va a ser un perro. Y con eso he creado dos objetos. Ahora, en ningún momento yo he escrito acá que esos objetos se van a almacenar en la lista. Entonces, para poder hacer eso, se trabaja de otra forma. Entonces tengo aquí mis dos objetos.
Y la idea es poder almacenar estos dos objetos en mi lista, ¿cierto? Mi array list llamado mis mascotas. Entonces, para poder hacer eso, yo primero llamo a esa lista, a ese array list llamado mis mascotas, que fíjense que lo que está en este signo de menor y mayor es el tipo de dato que va a almacenar este array list. Eso es lo importante. Y ese tipo de dato tiene que ser una clase. ¿Para qué? Para que este array list almacene objetos que se creen a partir de esa clase. Por lo tanto, yo luego llamo a este array list y pongo i.add allí. Y yo entre paréntesis le envío el parámetro de lo que voy a agregar a esta lista, que en este caso va a ser el primer objeto. Entonces, esto me permite trabajarlo porque yo sé que mis mascotas va a ser una lista que va a almacenar objetos de tipo mascota. Por lo tanto, M1, como es de tipo mascota, lo puedo almacenar. De la misma forma, lo hago para la segunda mascota. Por lo tanto, yo ya sé que internamente en memoria hay dos objetos almacenados en la lista de mis mascotas. Ojo aquí, nosotros podemos tener mis mascotas, pero yo puedo tener una segunda lista, mis mascotas 2. Entonces, al ejecutarse todo este código, que voy a tener al final una lista llamada mis mascotas con dos objetos y una lista llamada mis mascotas 2 que no va a tener ningún elemento. ¿Se fijan? Entonces, de esa forma, yo puedo trabajar con muchos array lists. Algunos array lists pueden ser atributos de otros, etc. Muy bien. Para poder recorrer un array list, lo que se requiere, bueno, primero ya tenemos el array list y ya tenemos dos objetos que ya están almacenados en ese array list, por lo tanto ahora me queda recorrerlo. Para recorrerlo usualmente uno trabaja con un ciclo for, ¿sí? Que esta es de hecho la primera forma de recorrer un array list. Primero, uno dice que el contador i va a ir avanzando por cada uno de los elementos, ¿cierto? Va a ir cambiando. Entonces este 10 debería corresponder al tamaño de este array list o al tamaño que tiene en este momento, en el momento de ejecutarse. Para obtener el tamaño uno trabaja con el método size. El size justamente retorna un valor entero que es la cantidad de elementos que tiene. ¿Ok? Entonces, lo que tengo dentro de este for, en la primera línea que viene después del for, es crear un objeto auxiliar y lo creo de la siguiente forma. Voy a decir mascota aux va a ser igual a mis mascotas.get y allí. Ya, ¿qué se está haciendo en esa línea de código? Primero, yo estoy creando un objeto de tipo mascota. Eso es lo primero que se debe entender, comprender. Y este objeto se llama aux. ¿Ok? Ahora, como aquí hay un signo igual, quiere decir que lo que me retorna este método get es un objeto que se le va a asignar a aux. Por lo tanto, aux es un objeto que, como les digo, inicialmente está vacío, pero luego se le asigna lo que me retorna el método get. El método get, que es parte del array list, justamente lo que hace es obtener o capturar o extraer o sacar del array list de mis mascotas el objeto que está almacenado en la posición i. Como la posición i inicialmente es 0, esto va a corresponder al primer elemento que está almacenado. En este caso el elemento es el primer objeto, que debería ser cat. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que el objeto aux va a tomar la forma por completo del objeto cat. Entonces, una vez que tenga eso, yo voy a poder trabajar sobre ese objeto y todos los atributos que tengan, y esa es la gracia. Yo podría imprimir perfectamente aquí aux.getNombre. Recuerden que el getNombre obtiene el atributo nombre del objeto con el que estoy trabajando. Entonces aquí lo que estoy haciendo es mostrar el nombre del objeto que está en esa posición. Por lo tanto, como este for va a ir iterando, va a ir dando vueltas, se supone que va a recorrer todo el array list. Como yo tengo dos objetos almacenados, lo que va a mostrar es la primera vez el nombre del primer objeto almacenado y la segunda vez el nombre del segundo. Si ejecuto, ahí vamos a ver que va a cargar y ahí está, cat Perry. Por lo tanto, lo que ocurre aquí es que al crear este objeto, al crear este objeto auxiliar, ¿cierto? Va tomando la forma de cada uno de los objetos que están en el array list.
Y al tomar la forma es como si yo estuviese recorriendo una array list. Por lo tanto, ese es el sentido del objeto auxiliar, recorrer una array list. ¿Sí? Esta es la primera forma de poder recorrer array list. Existe una segunda forma, que es a través del for mejorado o el enhanced for loop. ¿Cómo funciona esto? También se trabaja con un ciclo for. Aquí uno también crea un auxiliar. Fíjense, yo escribo aquí mascota aux. Luego hay dos puntos y luego el nombre del array list que yo voy a recorrer. Y aquí viene lo importante. Eso es todo. Con eso yo estoy creando un objeto auxiliar que es de tipo mascota y que va a recorrer esa lista. De hecho, de esa forma se lee. Es como por cada objeto auxiliar de tipo mascota en la lista de mascotas. Y aquí puedo hacer lo mismo. Puedo imprimir y puedo colocar aux. Ahora colocamos que es tipo de mascota. ¿Se fijan? Entonces aquí yo voy a tener el primer ejemplo donde yo recorría creando esta línea de código y tengo este segundo ejemplo que es lo mismo pero más resumido con ahora un for mejorado, ¿cierto? Y si yo lo ejecuto, ahí se ve correctamente el primer for y el segundo for. Entonces es lo mismo. Lo recomendable es poder trabajar con este for. Porque como les digo, aquí nosotros no nos estamos preocupando por alguna posición en específico de un array list, de un elemento que esté en un array list. Cosa que sí uno se tiene que preocupar en las matrices, ¿cierto? Y los vectores, que son los arreglos anteriores. En este caso, no. Y como es así, podemos trabajarlo con este for, que es más cómodo. Ya, para este ejemplo hemos creado un nuevo proyecto llamado ejemplo ArrayLists y lo que vamos a hacer aquí es un ejemplo muy básico en donde vamos a ingresar personas a través de un menú de opciones y las personas van a tener un room y un nombre. Por lo tanto voy a tener una opción de poder ingresar personas y voy a tener otra opción de listar personas con un menú principal. Entonces para eso primero vamos a crear el objeto persona, la clase, perdón, persona. Esta clase, bueno, eliminamos estos comentarios. La clase va a tener el atributo entonces run y nombre. Private string run y private string nombre. Listo. Aparte de eso, vamos a lo mismo de siempre, ¿cierto? Refactorizar, encapsular los campos, seleccionar todo, hacer el refactor, crear el constructor, public persona, string run, el nombre, y lo seteamos, ¿cierto? Ahí, perdón, nombre. Ya, con eso tenemos entonces la persona, tenemos el constructor de su clase y tenemos los get y set para cada uno de sus atributos. Una vez que tenemos eso, en el main tendríamos que crear el menú de opciones, ¿cierto? Para tener un menú necesitamos la opción, entonces inmediatamente declaramos la variable. Como sabemos que vamos a crear personas, entonces tenemos que declarar también el run y el nombre, que sería string, ¿cierto? El run y el nombre ahí, de esa forma. Entonces implementamos un do while que es para el menú de opciones, ¿sí? Considerando que la opción sea distinto de 3, que 3 sería la opción salir. Entonces al comienzo diríamos ingrese el número de su opción. Y a continuación, ¿cierto? Le mostramos las opciones. Opción 1 sería ingresar persona, \n, y la opción 2 sería listar personas. ¿Sí? Ahí. Entonces después decimos que opción va a ser igual a integer parseInt s.nextLine. Ahí. Entonces se lee. Ah, el S es del escáner. Entonces tenemos que declararlo como el public static scanner S va a ser igual a new scanner. Ahí. Una vez que lo declaramos, hacemos el input correspondiente. Listo. Ya. Se muestra el menú, se ingresa la opción del menú y luego podríamos trabajar con un switch, ¿cierto? Donde vamos a evaluar la opción. En caso de que la opción sea 1, quiere decir que se quiere ingresar una persona. Por lo tanto, preguntamos el run, ¿cierto? Ingrese el run de la persona. El run. Ingrese el run, más que nada. Y luego run va a ser igual a s next line.
se lee por pantalla. Luego de eso ingrese el nombre y nombre va a ser igual a s.nextLine. Ahí. Entonces leo el run y leo el nombre. Con eso voy a poder ahora crear el objeto, ¿cierto? De tipo persona. Persona P va a ser igual a new persona. Y como yo implementé ahora un constructor, le envío inmediatamente el run y el nombre por parámetro. Por lo tanto, el objeto P inmediatamente, al momento de ser creado, va a tener ese run y ese nombre que acabo de leer por pantalla. Eso es el trabajo del constructor, ¿se fijan? El constructor recibe esos parámetros y los setea al atributo del objeto que se va a crear. No olvidar. Una vez que tengo eso listo, tengo listo entonces la opción 1. Vamos a la opción 2, que sería en el caso de listar personas. Para eso yo tengo que trabajar con el array list. Entonces, ¿qué me faltó aquí colocar? Declarar el array list. Array list entonces de persona, llamado personas, y eso va a ser igual a un new array list de persona. Ahí, es como crear un objeto. Hago el import correspondiente, ¿cierto? Que va a quedar acá arriba. Tenemos el scanner ahora y array list. Teniendo listo el array list, ahora ya sabemos, fíjense que por cada persona que se cree, yo voy a agregar el array list. El array list se llama personas. Entonces voy a decir personas.add, que es el método para agregar, y agregamos el nuevo objeto. Ahí, con eso estamos perfectos. Fíjense que todo esto está dentro de un loop. Dentro de un loop en donde siempre y cuando yo ingrese la opción 1, voy a volver a ingresar un objeto y ese objeto se va a volver a crear y se va a almacenar en el array list. Y así sucesivamente hasta que tenga un array list con bastantes objetos, ¿cierto? Y con la opción 2 voy a poder listar las personas. Bueno, ¿en qué consiste el listar? Básicamente mostrar los atributos de los objetos almacenados. Entonces, para poder saber eso, tengo que recorrer la lista. Para recorrer, sabemos que podemos utilizar el for avanzado. Bueno, aquí podemos colocar lista personas, o lista de personas. Y con el for avanzado, decimos primero, tenemos que crear el auxiliar, ¿cierto? Que es de tipo persona, aux, y va a recorrer la lista, el array list de personas. Listo. Entonces, por cada una de las personas, vamos a mostrar su run y su nombre. Entonces, vamos a decir aquí que el run es, y le concatenamos el aux, porque recuerden que el auxiliar recorre toda la lista, .getRun. Listo. Aparte de eso, le colocamos algún slash y le decimos aquí que el nombre es, y le concatenamos aux.getNombre. Entonces, prácticamente, o básicamente diría yo, lo que estamos haciendo aquí es que por cada uno de los objetos que están almacenados en esta lista, vamos a mostrar su run y su nombre. Y con eso estamos ok, ¿cierto? En el caso de ingresar el run y la lista de personas. Podríamos implementar aquí un default, ¿cierto? En el caso de que la opción no corresponda, podríamos mostrar por pantalla, ¿cierto? Opción no válida. Listo. ¿Sí? Incluso podríamos colocar aquí un case 3 y un break. ¿Se fijan? Para que cuando uno quiera salir no lo muestre como opción válida. Más que nada lo dejamos ahí. Y listo. Una vez que esto está así, dentro del while se supone que uno terminaría el programa. Vamos a probarlo entonces. Ahí está, ingresa el número de su opción. Número 1, ingresar persona. 2, listar personas. Perfecto. Ahí está el espacio, ¿cierto? Ya. Entonces, bueno, opción 1, ingresar persona. Ingresa el run, 123-1. Ingresa el nombre, Juan Pérez. Listo. Se supone que internamente, se fijan que aquí faltó el feedback, internamente aquí se almacenó un objeto en la lista de objetos. Entonces, ahora yo voy a ingresar a otra persona. Fíjense que esto está en un loop, ¿se fijan? Hasta que yo ingrese a la opción 3, que de hecho tengo que agregarlo acá. Opción 3 es salir. Perdón. Ahí está. Opción 3 que es salir. Ahí está. Ingreso otro run, ¿cierto? 456. 2. El nombre, Oscar Parra. Y se ingresó. Entonces la gracia es que ahora yo voy a poder listar personas y ahí muestra los nombres de todos los objetos almacenados en el array list.
Y bueno, si ingreso la opción 3, se supone que voy a salir y ahí sale. ¿Se fijan? Lo que me faltaba entonces era agregar la opción salir, ¿cierto? Y con eso estamos. Entonces, a fin de cuentas, bueno, lo vamos a volver a trabajar. Ahí falta la opción. Ahí se ve un poquito más ordenado, ¿cierto? Ahí. Si yo quiero salir, sale inmediatamente. Si yo lo ejecuto otra vez y quiero ingresar una persona, yo puedo ingresar. ¿Se fijan? Ingresar persona, 456-2, Oscar. Puedo ingresar a otra persona, 789-3, Hugo. Entonces ahí uno va ingresando elementos a la lista y si yo quiero listar nuevamente, va a mostrar las tres personas en el fondo. ¿Se fijan? Con la opción 3, salvo. Entonces, adicionalmente se le pueden agregar muchas cosas, como por ejemplo después del add, mostrar un mensaje, ¿cierto? Persona agregada o registrada exitosamente. Y así. Este ejemplo es bastante básico, la verdad no hay ninguna validación de por medio. A futuro se pueden hacer validaciones como por ejemplo que el run no se repita. Eso es importante porque si a futuro yo quiero hacer búsquedas, yo necesito validar que el run no se repita o que ese atributo de ese objeto sea único de tal forma de que no tenga datos duplicados. Si no, si yo quiero buscarlo, el primero que encuentre es el que me va a mostrar. ¿Se fijan? Y así van a ir cambiando los requerimientos. Pero esto básicamente es trabajar con array list. Es una lista dinámica que va a ir creciendo a medida que uno le agrega los objetos.